Seguimos en Angular básico con los pipes. Los pipes en Angular son funciones que nos permiten transformar los datos de una variable solo para su presentación en pantalla. Así que no modifica el valor original de nuestra variable. Los casos de uso más usuales de los pipes son el cambio del formato de las fechas, el cambio de formato de la moneda y el cambio de minúscula a mayúscula y viceversa. Para hacer el uso de estos pipes no se requiere ninguna importación o configuración específica, más que nada porque son los básicos que incluye ya Angular. El primero que vamos a visualizar es el pipe de fecha. Para esto ya tengo una variable de tipo fecha de JavaScript, y antes de usar el pipe quiero que visualicen cómo se ve en el navegador esta variable de tipo fecha. Esta variable por defecto ya tiene un formato ISO que me indica el día, el mes, la fecha, el año, pero tal vez yo no quiero presentar esta fecha como tal al usuario. Lo primero que se podría pensar es intentar modificar el valor que tiene la variable date para ajustar este formato. No sería lo más adecuado, ya que posiblemente trabajemos en más variables y en más lugares con el mismo formato estándar, pero para hacerle más cómodo la visualización y el entendimiento al usuario, podemos usar el símbolo literalmente llamado igual pipe, que es la línea vertical, y escribimos el nombre del pipe que queremos aplicarle. Angular incluye uno que se llama date, y como hablamos que los pipes son funciones, yo puedo pasarle un parámetro, el formato de fecha que quiero que me convierta ese valor de la variable. Quiero que me presente la información como año, mes, día. Así que estaré viendo el mismo valor de la variable, solo que está siendo formateada por el pipe aplicándole un formato. El valor de mi variable es exactamente la misma, solo que ante el usuario es diferente. Voy a ejecutar un intervalo cada segundo para que me deje ver el contenido de la variable. Así que en consola veo que mi variable tiene exactamente el mismo formato, aunque en pantalla para el usuario se está presentando de una manera diferente. Así que este sería el comportamiento general de los pipes: modificar de manera visual para el usuario el contenido de la variable, solo que hay diferentes pipes para hacer diferentes cosas. Además, tengan en cuenta que aquí yo estoy formateando una variable de tipo fecha porque sé que es de tipo fecha. Si yo le asigno otro valor como un texto, el pipe posiblemente me genere un error porque es una función que esperaba un tipo de dato para poderlo transformar. Así que eso también debe ser muy importante o relevante al momento de implementar los pipes. Este pipe de moneda nos va a permitir darle un formato a los valores numéricos para la representación de la moneda según el país de la misma. Por ejemplo, agregándole algún símbolo o la separación de decimales para que represente un valor en precio monetario. Pero no se confundan, este pipe no hace la conversión de un valor a otro según la nacionalidad de la moneda. Esto lo único que hace es darle un formato de visualización. Por ejemplo, aquí tengo mi variable precio 500 con 6 decimales. Veamos primero cómo se ve este valor precio sin ningún pipe. Se ve el número tal cual como lo tengo en mi variable. Sin embargo, yo le puedo pasar el pipe llamado currency sin parámetros adicionales. Él automáticamente me va a asignar el símbolo de una moneda y le va a poner un límite de decimales. Pero esto lo podemos configurar, ya que recuerden que esto es una función que recibe parámetros. Mi primer parámetro es decirle cuál es el código de la moneda que quiero darle formato para este valor. En este caso euro, él me va a asignar el símbolo de esa moneda en caso de que tenga símbolo, ya que habrán unas monedas que no tengan símbolo, por ende aparecerán con su código. Esto nos lleva al código. El siguiente parámetro que yo le puedo pasar al currency, porque pueden recibir varios parámetros pipes, es si yo quiero ver el símbolo tal como lo tenemos aquí o si yo quiero ver el código. ¿Y cuál es el código de la moneda? El mismo código que asignamos en la parte anterior, que serían las siglas representativas de esa moneda.
Y también podemos hacer algo, podemos generar un símbolo representativo, un código personalizado. Yo le puedo decir a mi pipe que yo no quiero que muestre el símbolo o el código de esta moneda, sino muestre uno que yo quiero que represente mi unidad de valor. Agrego ese símbolo o ese valor y él automáticamente me le va a asignar ese símbolo al valor. Este pipe de currency podemos crear unidades de medida personalizadas. O si yo tengo un símbolo representativo personalizado en mi aplicación, puedo decir que él tiene 500, mi unidad personalizada. Volvamos con el símbolo. Y el siguiente parámetro que yo le puedo enviar son los límites de caracteres de las unidades que veo aquí. Por ejemplo, yo sé que hay 3 caracteres en el valor principal de mi variable, que quiero que muestre mínimo 4 valores principales de mi variable, punto, mínimo un decimal y máximo 4 decimales. Me va a generar que si el valor que yo tengo en mi variable solo tiene 3 caracteres de la unidad principal, como yo le dije que debería tener 4, agrega un 0 adicional y agregará los ceros que sea necesario para cumplir esta condición. Si yo le digo que mínimo deben ser 8 unidades, van a ser 500, siguen siendo 500, pero le agrega hacia la izquierda más ceros para cumplir esta condición. ¿Qué es lo recomendable? Ponerle 0. El mínimo sea 0, así que desde un valor hasta n cantidad de unidades se va a ver de manera correcta. Y el tema de los decimales, mínimo 1, por ende, si mi variable no tiene decimales, como yo le dije que mínimo debería tener 1, le agrega un 0 para cumplir esta restricción, pero yo también le puedo decir que el mínimo pueden ser 0. Y en caso de que tenga decimales, serán 4 en caso de que tengan decimales. Así puedo controlar los dos escenarios. Cuando no tenga ningún decimal, no necesariamente mostrarle decimales y decirle la cantidad máxima de decimales que quiero visualizar. Este pipe, que sería el pipe number o el pipe en la documentación de Angular, decimal pipe, que nos ayuda a agregar o configurar los decimales de un número. Básicamente fue lo que ya vimos con la moneda, solo que sin necesidad de agregarle símbolos de una moneda, simplemente es una transformación de un número. Tengo mi variable que se llama pi, el número pi, que se ve aquí representado, pero tal vez yo no quiero ver todos los decimales, así que puedo utilizar el pipe number. Y al igual que lo explicamos en este pipe de currency, funciona exactamente igual. ¿Cuál es la cantidad de números? ¿Cuál es el número mínimo de unidades que quiero visualizar? 0 sería lo mínimo, es decir, si tiene 1, 2, 3, 4 unidades, no me interesa, desde 0 en adelante. ¿Cuál es la cantidad mínima de decimales? 3. Y la cantidad máxima de decimales, 5. Si guardo, pues simplemente me va a hacer la respectiva modificación del valor. En este caso mostrándome máximo 5 decimales porque la variable tiene más. Y aquí yo le digo que debería tener 2 unidades, me va a agregar este 0 para cumplir la restricción. 0 y el número 3 serían 2 unidades. Como recomendación 0 para que se muestre de manera dinámica sin importar la cantidad de decimales que tenga. Existe un pipe específico para representar los valores en porcentaje en pantalla. Tengo mi variable percentage en 100 y la visualizo en pantalla. Me aparece el número 100, pero le puedo agregar el pipe percent. Si guardo, me aparece 10.000%. Recuerden que el porcentaje sería 1, sería el 100%, 0,5 sería el 50%. Así que este valor debería estar dividido por 100 para que me dé un porcentaje. Pero adicional, el pipe también nos permite hacer lo mismo que tenemos en el número y que tenemos en la moneda, que es limitar los decimales. Porque yo puedo tener un valor calculado de un porcentaje con bastantes decimales. Y aquí yo le puedo decir cuántas unidades quiero que mínimo tenga. Puede tener 0 como mínimo. Puede tener sí o sí o debe tener mínimo un decimal y máximo 4 decimales. Así que me va a aparecer el 98.4 decimales. Dos pipes que realizan la misma modificación, solo que uno es para mayúsculas y otro es para minúsculas. Puedo utilizar una variable con un valor o puedo simplemente escribir un valor literal aquí. Y por ejemplo, yo tengo este valor en minúscula, pero yo quiero que se visualice en mayúscula. Existe el pipe
uppercase y me convierte el texto de manera visual todo en mayúscula. Esto también, aunque lo podemos hacer con CSS, también tenemos este pipe. Así como tenemos el de mayúscula, tenemos el de minúscula, que si yo tengo esta variable con algunas mayúsculas, me va a convertir todo en minúsculas. Y otro también que se llama title case. El title case nos permite simplemente agregar la primera mayúscula y las demás minúsculas, que también es bastante útil. Ya vimos la mayoría de pipes que nos proporciona Angular por defecto. Ahora vamos a crear nuestro propio pipe. En el terminal de comandos escribimos ng generate pipe y el nombre que queramos aplicarle. Este pipe contiene una función llamada transform que recibe un valor y unos argumentos. Este valor sería el valor que vamos a transformar. En el caso de todos los pipes, este primer parámetro es el valor que está a la izquierda de llamar el pipe. Los que siguen después de este pipe serían el segundo argumento en adelante. Por ende, este valor sería nuestro objetivo. Como mi pipe lo voy a dedicar a multiplicar, esperaría un número para hacer esa multiplicación, y como segundo argumento necesito un número multiplicador por el cual voy a multiplicar mi número, pero lo voy a dejar opcional. Si el usuario no escribe este parámetro o no me lo envía, de igual manera le voy a asignar un valor por defecto en caso de que ocurra eso. Al valor original, que sería un número, lo multiplico por la variable mul. Y este transform tiene un nombre para yo poderlo llamar. Puedo llamarlo multiplicar, o para hacerlo más fácil su uso, lo voy a llamar mul. Y en el HTML simplemente al número que quiero aplicarle este pipe, escribo el número 56, el símbolo pipe y el nombre del pipe, que lo llamé mul. Al guardar y recompilarse me aparece el número 56, el mismo valor. ¿Por qué no modifica o le hace ninguna modificación mi pipe? Porque no le estoy pasando el segundo argumento, y este argumento por defecto está en 1. Así que si yo quiero que esto cambie, tengo que pasarle como segundo argumento el número por el cual quiero multiplicar mi valor inicial. Le voy a pasar 5. Ahora este 56, al ser procesado por el pipe mult, genera la conversión o la multiplicación, y el resultado en pantalla es 280. Aquí estoy haciendo el ejemplo con este 56. Al igual puedo crear una variable o utilizar una variable con un número y realizar exactamente el mismo proceso. A la final, el valor dentro de la variable no se va a modificar, solo será una transformación para la presentación en pantalla de lo que ve el usuario. Algo que también podemos hacer es reutilizar las funcionalidades de nuestros pipes como funciones dentro de nuestro TypeScript. Esto lo podemos hacer inyectando como dependencia nuestro pipe, y para evitar error, ya que lo vamos a utilizar como servicio, necesitamos decirle al proyecto en los providers el pipe que vamos a utilizar como servicio en los componentes. Con esto inyectamos la dependencia, y lo único que voy a hacer es que cuando inicie mi componente le voy a asignar a mi variable resultado el resultado de la función que está dentro de mi pipe. Transform recibe dos valores, el valor inicial y el valor por el cual va a multiplicar, y así estoy reutilizando la funcionalidad del pipe como una función convencional. Y por último, como dato adicional, podemos utilizar pipes dentro de pipes, porque en sí los pipes son funciones que devuelven un valor, y yo puedo encerrar el resultado de este pipe como resultado de una función y aplicarle otro pipe, en este caso el número. Quiero limitarle los decimales que resultan del pipe anterior, que tiene 6 decimales, así que le agrego un pipe a ese resultado final y le digo que tenga máximo 3 decimales. Y me genera un error aquí porque revisemos el pipe que creamos, nos indica que tiene un valor de salida desconocido, pero nosotros ya sabemos que recibe un número y multiplica por un número, por ende el resultado va a ser numérico, y así se nos quita el error, ya que este pipe también recibe un número. Y con esto acabamos de limitar el resultado del pipe de multiplicación aplicándole el pipe numérico, limitando los decimales a 3.